Bienvenidos muchachos a la segunda parte del capítulo, bueno, este es el capítulo 22 básicamente. Exacto. De Uroanálisis. 21.2. No, 22. Ok. No venga. Del capítulo de Uroanálisis. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales como Sangre, Sudor y Pipetas y pasarse por nuestra página web www.sangresudorypipetas.com. Si no han visto la primera parte, que está buenísima, les voy a poner la cajita aquí arriba y le dan clic y lo ven antes de continuar, muchachos. BioClon es una empresa venezolana con más de 10 años de experiencia trabajando cada día por y para la salud de los venezolanos, llevando a cada servicio de bioanálisis analizadores, reactivos e insumos de la más alta calidad, tecnología y rendimiento. BioClon es una empresa venezolana líder en la importación, comercialización y servicio postventa de analizadores, reactivos e insumos para el diagnóstico clínico. También es distribuidor exclusivo en nuestro país de la marca Dirui, corporación líder mundial en la fabricación y comercialización de soluciones para el diagnóstico in vitro, con más de 300 patentes y 30 años de experiencia. En BioClon trabajamos para que cada uno de los reactivos y analizadores comercializados a través de la venta o el comodato permitan brindar resultados confiables en términos de veracidad y precisión, asegurando al mismo tiempo a nuestros clientes un excelente servicio postventa, completamente personalizado y garantía de hasta 2 años en nuestros equipos de excelente rendimiento. BioClon es tecnología y calidad para un diagnóstico seguro. Ok, mi pregunta es, ¿por qué debe ser cuando se hacen, por ejemplo, las relaciones calcio, creatinina, ácido úrico, todas las relaciones que se hacen, ¿por qué debe ser la segunda orina? Bueno, porque primeramente, o sea, la primera orina está más concentrada en lo que hablaba al inicio, está más concentrada y de alguna manera eso no nos permite hacer esa relación con la creatinina, que es el parámetro estable, vamos a decir así, que nos garantiza que realmente la concentración del otro elemento que estamos buscando no se nos revele estandarizadamente. Okay. Entonces se busca la segunda orina precisamente para tener esas condiciones más basales, ¿no? Más basales aún porque la primera para las relaciones sí sigue siendo mucho más concentrada. Como no buscamos elementos, sino una relación para lo cual pues hay valores establecidos, eso es lo que se estila. Ok, entonces ya. Sí, es distinto. No, es distinto. Yo siempre hablo que hay muchos tipos de muestras de orina que podemos recibir en el laboratorio y depende de lo que tengamos que buscar, entonces acordamos la muestra. ¿Ves? Eso. La muestra... Lo que pasa es que hay muchos clínicos que entonces con una sola muestra de orina entonces quieren que le hagas el estudio, que en el estudio del uroanálisis, ¿okay? Que luego entonces también le hagas la relación. Exacto. Entiendo que es un paciente pediátrico en la mayoría de las cosas, en la mayoría de los casos, pero es una muestra por estudio que le quieras realizar. Entonces, si estamos hablando de un examen de orina simple, ¿ok? Entonces es la primera muestra de la mañana. Sí. Pero si además quiere evaluar metabolismo renal, en función de calcio, creatinina, etcétera, es la segunda el metabolismo tubular. Se estila más la segunda micción para el calcio, creatinina. Y sí, tienen que ser 2 muestras. Ya demasiado hacemos con dividir que tampoco es el deber ser, con dividir la muestra, la primera micción de la mañana para uroanálisis y microbiología. Que debe dividirse delante de un mechero. Exacto. Eso no lo hace mucha gente, pero sí lo hace gente que o la mayoría de la gente entiende que eso es así y se hace y se debe ser así. Pero lo ideal, la condición ideal sería una muestra para microbiología, una muestra para el examen de orina. De hecho, estamos en espacios, en áreas distintas porque son procesos completamente distintos y las relaciones también van para otra área y es otro proceso distinto. Incluso las orinas de 24 horas también. Sí, correcto. Tiene que entenderse que son muestras distintas. ¿Ves? Pero ahí volvemos al tema. Es un asunto de instruir
al clínico, al médico, y sí es algo alcanzable, porque él no sabe qué hacemos con las muestras. Y porque, sí, piensa que con una se hace todo y exactamente. no es el deber ser. Es una cuestión de instruir, por eso es que la comunicación efectiva entre ellos y nosotros tiene que existir. A juro y porque sí. Ajá. Una de las cosas que siempre me ha llamado muchísimo la atención, y ya que nos podemos estar explayando, voy a preguntar todo lo que se me tenga yo entre pecho y espalda. Dale. Es, ya creo que sí, ya es un poco más analítico el asunto. Habías hablado de que el procesamiento de la muestra de orina tiene que ser inmediato, ¿ok? Igual que el procesamiento de la muestra de heces, y eso nos lo hizo saber la licenciada Paulina. Me gustaría. Yo sé que yo siempre quedo como la doña regañona y no, o sea, sí soy. Ay, suéltalo. Entonces, coño, Chama, cuando tú agarras, entonces mandas a servir las orinas y entonces tienes el tupé de agarrarlas y ponerlas ¿cómo es que le dicen? Una cámara húmeda. Entonces, sí, agarras un envase, más o menos, ¿sabes? Un tupperware allí, tú sabes, que como del tamaño de una tablita, humedecen papel. Sí, papel secante, lo ponen allí, y porque el bioanalista de la mañana no le da chance de ver las orinas, entonces lo va a ver el bioanalista de la tarde. Pero entonces no hay asistente en la tarde y las sirven, ¿ok? Y las dejan en una cámara húmeda para que el bioanalista de la tarde sea el que vea las orinas. Yo estoy viendo a la maestra. Bueno. Yo no sabía eso. Ok. ¿Te acuerdas de malas prácticas? De malas prácticas yo te tenía un montón. Ya veo. Bienvenida. Dicho. Ok. Bueno, que en 25 años yo no he visto de todo, es mentira. Yo he visto de todo. Pero ¿con qué me quedo de todo eso? Es con la cantidad de gente que me escribe todos los días para preguntarme por bibliografía o cosas puntuales que quiere saber para hacer las cosas bien. Yo me quedo con eso. Y es el norte y es mi razón de ser. Y vamos a montar cosas en el foro, muchachos. Exactamente. Lo importante que el laboratorio tiene que entender, el laboratorio como organización, es que hay dos tipos de tiempo para las muestras y eso no escapa al examen de orina. Un tiempo al laboratorio y un tiempo dentro del laboratorio. Entonces, si ya el tiempo del laboratorio es crítico y muchas veces no puedes corregirlo, porque el paciente vive lejos y recoge a las 6 y llega al laboratorio a las 7, ya se le fue una hora, que es cuando se lo van a recibir. Tus tiempos dentro del laboratorio sí es un requisito de calidad que tú puedes corregir. ¿Ok? En el laboratorio yo considero que hay muchas emergencias. Por ejemplo, la separación del suero del paquete globular es una emergencia. Exacto. Es una emergencia. El análisis de las heces, de las orinas, del líquido espermático, los gases, esos son emergencias. Lo que pasa es que llega un gas, todo el mundo, los gases arteriales, todo el mundo corre. Llega de repente cualquier cosa y las orinas y las heces, pues no. Eso también es una emergencia. Entonces, si se entiende que es así, va a ser entre las primeras muestras que se empiezan a procesar. Debe ser la primera. A la par que se están separando los sueros del paquete globular para evitar todo lo que ocurre cuando tú dejas, digamos, el suero en contacto con el paquete globular, debes estar ya procesando las muestras de orina, inclusive empezando a informarlas. ¿Ok? Entonces, todo lo que se haga distinto no es conveniente y va contra los requisitos de norma para reportar o informar al médico un resultado veraz. ¿Veraz qué quiere decir? Que es lo que tiene el paciente. Y por supuesto, el proceso tiene que estar estandarizado para que tenga precisión, de manera que si yo repito la muestra, el resultado que va a tener es el mismo. Va a ser el mismo. Entonces tengo que cumplir con esos dos requisitos mínimos. Veracidad y precisión dan exactitud. Cuando hablamos, la confiabilidad de los resultados, siempre le pregunto a la gente, ¿confiabilidad en términos de qué? Confiabilidad en términos de exactitud, que se expresan en veracidad y precisión. Entonces, no puedes tener veracidad y no puedes tener precisión cuando no tienes un método estandarizado, si estás haciendo manual, y cuando no se cumplen los requisitos mínimos de calidad, como es esto. Porque el cilindro, si procesa la muestra en la tarde, se rompió. Entonces, ¿vas a reportar lo que tiene el paciente? No. Los glóbulos rojos, si reportaste en la tarde o viste la muestra en la tarde, se deforman, se vuelven dismórficos. Vas a reportar una dismorfía, pero eso es verdad, le pertenece al paciente. Entonces, cuando se entiende esto, se sabe que la muestra de orina, al igual que la muestra de heces, igual que la separación es una emergencia dentro del laboratorio y no es una cenicienta como se acostumbra a que sea. No hagan cámara húmeda, muchachos. No lo hagan.
cositas que uno ha visto en los 15 años. ¿Quieres que te diga? Yo escucho a las maestras porque yo tengo poco tiempo. Yo estoy como que si estuviera comenzando otra vez. Entonces, bueno, llega la muestra al laboratorio finalmente y vamos a comenzar a procesar esa muestra. Como bien dices, eso es una actividad que se le delega al asistente de laboratorio. Pero sí me gustaría que, porque hay gente que lo hace al ojo, ¿sabes? Yo me imagino de todas las veces que tú has tenido, o sea, que has volteado los ojos como los volteaste ahorita. Sí, porque es que, ¿sabes? La gente, o sea, es una cuestión así, agarra, o sea, primero la menean como le da la gana, o sea, es así como que tú eras sacudido, tú eras preparando un cóctel, así que cha, 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 cha. Luego agarra y sirven en cualquier tubo, en el tubo que mejor les parezca en la vida. Uh-huh. Y miden la, ¿cómo se llama? La tira dentro del tubo que mejor te pareció. O sea, la cantidad de errores que uno ve en ese sentido es heavy, es importante, es importante. Entonces, sí me gustaría ir a paso de bebé, porque fíjate que ella habla incluso de un factor A20 y yo estoy, o sea, me corto las glándulas mamarias que tengo escasas. De que eso no pasa, chama. No, eso no pasa. Primero, o sea, ¿cuántas personas lo hacen en tubo cónico? Lo hacen en tubo cónico. Ese es el primero. Exacto. Y segundo, o sea, ya va. Aceptas el poco volumen de muestra. Está bien porque es un bebé, porque es una persona con insuficiencia renal, etcétera. Lo aceptaste así, está bien. Pero jamás haces el factor A20 en la vida. En la vida. Entonces sí me gustaría. Sí. Vamos paso a paso. Exacto, pasito de bebé. Claro, el pasito de bebé que yo siempre pues trato de refrescarle a la gente tiene que ver con los requisitos y recomendaciones de la norma. Vuelvo a lo mismo. Sin embargo, el trabajo de un docente que es investigador, como somos los docentes e investigadores que damos, clases de pregrado y posgrado, es también poner a prueba, vamos a decir, validar todos esos requisitos, porque de repente es una norma consensuada, pero una norma consensuada en otras latitudes que tú no sabes si aplica o no aplica lo que tú tienes. En el año 2000, creo que fue 13, 12, por allí, emprendimos el primer proyecto de estandarización del examen de orina nacionalizado, pues. Con las limitantes que tenemos en el país, pero tratando de pegarnos más a los requisitos que teníamos. Ese proyecto yo lo emprendí con una de mis mejores amigas, Hilda Stigman, que hoy en día está en Alemania llevando proyectos de transnacionales sumamente importantes. Ella es inmunólogo y después hizo doctorado en Alemania. Pero también fue profesora de la escuela. Sí, ella fue profesora de la escuela por bastante tiempo, en el 2012. Exacto, ella se va a Alemania, o sea que el proyecto fue mucho antes. Creo que fue 2009, 2010. Sí, 2009. No, fue mucho antes, fue 2009, correcto. Fue en 2009 y tratando de replicar lo que decía la norma CLSI del 2009 para ver cómo nos da. Entonces ya la norma en ese momento hablaba que teníamos que utilizar microscopía de contraste de fase, microscopía de luz polarizada y coloraciones, y nosotros decidimos que eso no, porque eso no nos ajustaba, pero que sí la otra parte de los requisitos de la estandarización para obtener y observar el sedimento urinario sí podíamos trabajarlo. Entonces partimos de un volumen de 12, que era lo que se recomendaba en el momento. Antes de servir ese volumen, nosotros recomendamos lo que recomienda la norma, que es el absoluto mezclado de la muestra. Ajá. ¿Cómo debo mezclar esa muestra? La muestra debe ser mezclada en un mesón, que ustedes saben que los mesones nuestros no pueden ser mesones con uniones, nada de eso. Es un mesón firme, que normalmente es de piedra o acero inoxidable. Y el movimiento, aunque en muchos laboratorios la gente tiende a invertir la muestra, realmente el cierre hermético del Urolab no es 100% garantizado. O sea, se supone que es un requisito del Urolab que tenga una tapa de cierre hermético removible, o sea, que cierra herméticamente y que después tú la puedes abrir, pero eso no aplica. Entonces, si yo invierto, hay un Urolab que no esté completamente, o sea, se va a derramar la muestra y no es el deber ser. Entonces, lo más seguro, por asunto de seguridad para el paciente, que no se pierda la muestra, y para nosotros, por asunto de bioseguridad, es que se haga contramesón con movimientos circulares firmes, pero a la vez como suaves, durante 1 minuto. ¿Qué pasa? La gente quiere mezclar esto rápido y por eso lo quiere mezclar fuerte.
¿Ok? Y no es así. Es darse el tiempo, ¿ok? Para mezclar, que sería el primer paso fundamental, porque todos los elementos y los compuestos tienden a sedimentar. Eso sería lo primero. Una vez que yo tengo eso bien mezclado, se procede, si estoy utilizando método manual, a evaluar aspecto y seguidamente color o color y aspecto. Yo me acostumbré a evaluar el aspecto, pero es indistinto el orden. Hay gente que te valora. El envase Eurolab a veces tiene cierta opacidad, la tiene que tener. Entonces, cuando no hay mucha experticia, mucha experiencia, le cuesta al analista, ¿no? Observar eso. Pero sí se puede perfectamente hacer lectura del aspecto y del color. Luego... Por aquí el productor, disculpa que te interrumpa, que dice, y los potecitos nuevos, que son como Accutiner, ¿cuáles son esos, cariño? Tienen como una inyectadora interna. No son tan nuevos, esos son de una transnacional que es la que nos fabrica todo el sistema cerrado. Okay. No voy a nombrar marca, pero la que nos, para extracción de sangre son... Sí, eso aplica. Lo que pasa es que esa transnacional se fue de nuestro país el año 2011, por allí. Sí, no es la realidad nuestra, pero puede que en otro lugar en Latinoamérica lo tenga. Nunca entró con fuerza ese producto acá. Okay. Nunca entró con fuerza el producto, pero el producto existe. ¿Okay? Entonces, una vez que mezclas, evalúas el aspecto, el color, abres la muestra, si es que tienes que evaluar el olor. El olor es el único parámetro por norma que no estamos obligados a evaluar, porque es el único que depende exactamente de la percepción y no hay forma de estandarizarlo. Entonces, tu percepción, yo por lo menos tengo pésimo olfato y eso me hace ser feliz dentro del laboratorio. Exacto. Yo no, sí. y es que la evaluación del olor sui generis. Entonces, eso es así como que... Se estila el sui generis, el término que se daba antes, porque quiere decir que la orina huele a orina. Pero realmente lo que se estila es colocar ahora, el olor es normal o es anormal. Y si yo puedo llegar a describir cierta normalidad, la describo. ¿Ok? ¿En qué circunstancias? Sobre todo la población pediátrica. Porque de los olores más importantes desde el punto de vista clínico y menos que son muy poco frecuentes, están los errores innatos del metabolismo. Exacto. Entonces, paciente pediátrico, o sea, por ejemplo, estos centros asistenciales que tienen paciente pediátrico por excelencia, maternidad, Hospital JM de los Ríos, exacto. etcétera, etcétera. O, bueno, es recomendable que evalúen el olor y estén atentos a ese tipo de olores anormales que tuvieran que ver con esto. La estandarización es un poco extraña. O sea, ¿qué haríamos? Un montón de potecitos y que huele aquí, esto es normal, huele aquí. No lo sé. Los analistas estamos preparados, aunque no lo creas, para saber lo que es normal y lo que no es anormal. Sí, bueno, eso te lo da la experiencia. Eso te lo da por la ejemplo, experiencia. no es lo mismo una orina que tú dices, esto huele a infección de orina porque es que el olor... Sí, porque debe ser de Cuando tienen orina nitrito, amoníaca. cuando tienen nitrito. Sobre todo cuando son bacterias ureolíticas que descomponen la urea en amonio, eso es clásico. Y bueno, lo ves también. Muchas veces se marca a la vista sin necesidad de llegar al sedimento. Luego deberías volver a cerrar el envase, volver a mezclar y ahí es que procedes a servir. ¿En dónde? En un tubo tipo Falcon de plástico, sí, cónico, se prefiere el cónico, que tenga una graduación. Porque si no es graduado, ¿cómo vas a saber con qué volumen estás comenzando? Enrasar a 12 y en ese tubo, ¿ok? Cerrar la tapa, que también es hermética y removible, hacer inversión de 3 a 5 veces y ahí introducir la tira reactiva. ¿Cómo se introduce la tira reactiva? Siempre viendo hacia mí, hacia el analista, si la lectura la voy a hacer visual. Y es humedecer y retirar. En la medida que yo retiro, yo debo rozar el borde de la tira con el borde del tubo para eliminar el excedente y nunca colocar la tira en posición horizontal ni antes ni durante la lectura, porque eso hace que se corra el exceso de orina y se mezclen los colores. Sí, y entonces vamos a tener falsos positivos y falsos negativos. Entonces, siempre la lectura contra el envase, la cartilla de color en posición horizontal. Por supuesto, el instrumento hay que tratarlo de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Ellas son sensibles al calor, a la humedad, tienen un desecante porque si las dejas mucho tiempo destapadas te van a empezar a dar falso positivo y negativo. Uno de ellos es el nitrito, rápidamente te empiezan a dar y la gente empieza a reportar nitritos y no, la muestra no tiene nada. Entonces, no, que si tenía bacterias, que si esto, que si lo otro, no, pero no hay glóbulos blancos, entonces no importa, pero es que el instrumento no ha sido tratado como es. Entonces, plegarse siempre, adherirse siempre a la instrucción del fabricante, que eso es fundamental para que el instrumento pueda rendir en la calidad propuesta. Fácil. Hasta Correcto. en las tiras de orina hay que leer el inserto. Exacto. Y se debe introducir la tira. No se hace con jeringa. No, se debe introducir en posición casi horizontal. ¿Ok? Y es entrada por salida.
Entrada por salida, tratando de eliminar el excedente. Y cronometrar. Una vez que humedezca la tira, tienes que cronometrar. Las tiras tienen que leerse entre 30 segundos y los 120 minutos. Las primeras reacciones son el pH, las proteínas son rápidas. Y la última es la esterasa leucocitaria, porque estamos midiendo una actividad enzimática que es propia de los leucocitos y que, obviamente, para que se dé la reacción de color, que depende de la actividad de la enzima, hay que darle la temperatura óptima a la muestra, o sea, para que la enzima trabaje, y hay que darle el tiempo. Entonces, es la última reacción que nosotros leemos, pero tenemos que trabajar con cronómetro. A los 120 segundos. Máximo, 120 segundos. Entre 1 minuto máximo o 2 minutos tú debes haber leído. Debes haber leído, y eso, bueno, es un error frecuente que conseguimos en lo que es el análisis físico-químico. No, y además que pasa también que pegan la tira de orina en la carta de colores. Pasa. Sí, entonces terminas viendo, o sea, primero horrible, o sea, asco. Sí. Y segundo, se corre el código de color, porque Correcto. obviamente allí de tanta exposición hay ácidos, hay Correcto. etcétera. Entonces lo Correcto. que tú ves que era naranja ya no está en naranja. Exactamente. Además que eso como Patuque. no, y como dice el productor, eso es gratis más shipping. Sí, entonces tienes como un solo pote. Coño, si tienes todas las tiras de orina y cada tira de orina viene Exactamente. en un envase individual, entonces descarta ese envase y utiliza tu envase nuevo. Y Sí. voy a aprovechar para decir que no las corten. Ajá, Gracias. Exacto. Ajá. Bueno, Profe, las cuéntame tiras lo de la reactivas portada deben ser again. usadas, sí, las tiras reactivas deben ser usadas de acuerdo a las indicaciones del fabricante, y todo esto tiene unos requisitos como La razón de mínimos, ser, ¿no? pues. Que están allí escritos, o sea, nadie los está inventando y son clásicos. Las primeras tiras reactivas que se fabricaron en el mundo se fabricaron a escala, ¿no? En 1963. Eso no es un producto nuevo. Cuando yo pasé por la escuela existían, pero no las usábamos en el país. Entonces es como que yo hice marcha analítica y aprendí a usarlas luego, pero eso implica, como cualquier otro producto, como cualquier otro reactivo, como cualquier otro instrumento, que tú te instruyas y cumplas con las indicaciones del fabricante. Entre otras cosas, ya aparte de lo que dije, que hay que cronometrarlas, que es un error frecuente, sí, uno sabe que existen este tipo de cosas y ya deberían estar superadas, pero existen. Cortar la tira reactiva es como que yo les diga que si cada almohadilla absorbe 1 microlitro, ok, entonces cuando yo voy a montar una reacción para una glucosa oxidasa peroxidasa manual, yo coloque 1 mililitro del reactivo, pero coloque 5 microlitros de la muestra en vez de 10. 10 me dice el fabricante. El fabricante me dice, sirva un cc del reactivo, pero caliente a 37 grados centígrados, porque son 2 reacciones enzimáticas acopladas que se van a dar, agregue 10 microlitros de la muestra. Entonces, cortar la tira es como que yo, en vez de agregar 10 microlitros, agrego 5. Yo pregunto, ¿puedo comparar ese resultado con los valores de referencia mínimos que tengo para la determinación de glucosa de acuerdo al inserto y al método que estoy utilizando? Jamás y nunca. Entonces, es una mala praxis de cualquier otro punto de vista. El que diga que le he dado igual, bueno, que monte un estudio de investigación, porque todo lo que yo hablo, yo lo he probado. O sea, lo he probado con trabajo de investigación y pasa por el método manual y por los métodos automatizados. Pero es que ya pasándole una tijera ya se te contaminó. Sí, por supuesto, y se perdió lo que se daba. Entonces el resultado nunca tiene la calidad propuesta. Que vas a obtener algo ahí, lo obtienes, ¿ok? Algo. Lo obtienes, algo, pero que eso es veraz y que replica, o sea, que es preciso, no, ni va a ser veraz porque no es la realidad del paciente y tampoco va a replicar. ¿Ves? Porque ¿cómo cortas la tira? Con un microtomo y exactamente siempre todo. No. Entonces eso no va a replicar jamás y nunca. Entonces, transgredir las instrucciones del fabricante, que fue quien hizo el instrumento, que lo probó, le probó estabilidad en el tiempo, le probó veracidad, le probó todo. Es como que, bueno, tú no respetas al padre de la criatura que te dijo cómo lo crió y tú estás transgrediendo todas esas normas que ya se establecieron, pero bajo requisitos que se cumplieron y que se demostraron a través de investigación. Eso no son cosas que se sacan debajo de la manga, son estudios y la fabricación de esos productos tiene, pues, investigación detrás, que esos resultados que te presenta el fabricante no los saca debajo o dentro de una manga, pues. Ajá. Esa era... Perdón, termina. Sí, termina el tú. método, y ese sería el físico-químico, ¿ok? Con un reporte o un informe inmediato de los resultados que estoy obteniendo, porque el método no es infalible. No puedo esperar a terminar todo para informar eso. Porque después, ¿cuánto es que era la densidad? ¿Cuánto es que era el pH? ¿Qué parámetro? Eso tiene que informarse y el formulario, por supuesto, tiene que estar preestablecido.
Con el instrumento tengo la posibilidad de utilizar, y debo hacerlo, controles positivos y negativos. Iba para eso. Ajá. Controles positivos y negativos. ¿Qué te marca el control de procesos de medición? Por lo menos una precisión. ¿Okay? El control de calidad interno, entiéndase que hagas control de proceso de medición solamente, que es lo que hacemos la mayoría, o no hacemos, pues hace la mayoría, que es por lo menos acompañar el control de proceso de medición, acompañar el instrumento con control positivo, y no tiene un programa tan elaborado, pero que lo debes tener, porque obviamente cuando tienes todo el programa haces realmente control de calidad interno, te marca lo que es la precisión que estás teniendo intraensayo, interensayo, y ves si estás cumpliendo con los requisitos precisamente del fabricante. Cuando el fabricante te dice que tu reproducción, que la imprecisión del producto es 3%, pero a ti te da 6%, algo tú estás haciendo mal. Y para eso es que te sirve, para corregir qué requisitos no estás cumpliendo, que el mismo análisis con el mismo instrumento y la misma muestra no te está rindiendo. Eso es parte de la mejora continua. Exactamente. Y la veracidad... O inclusive que haya venido defectuoso el lote de tira. no, también puede pasar. Y la veracidad, pues por supuesto con la evaluación externa de la calidad, que es quien te marca la veracidad, que te dice qué tan alejado está tu resultado del deber ser. Del deber ser que está teniendo ahí con una solución que es muy similar o es similar a la muestra que realmente debe reproducir. Normalmente nosotros cuando hacemos evaluación externa de la calidad, hacemos lo que indica la norma, hacemos doble ciego pareado. Es decir, es la misma muestra dividida en dos y el laboratorio está ciega, con el previo consentimiento del laboratorio. El laboratorio está a ciegas. Las muestras entran con nombre de paciente y se pagan y todo. De manera que no haya ningún reprocesamiento, ningún vicio, no, pero sí somos humanos y, cónchale, esta es la que me van a evaluar. Fulano, un sesgo. Ven a evaluarla tú, mira, fulano, entonces llama a todo el mundo. Pero eso lo están haciendo con esa muestra de evaluación, pero no lo hacen con la muestra del paciente. Y la idea es detectar las no conformidades. Entonces las no conformidades yo las puedo detectar es cuando estoy evaluando realmente en las condiciones normales que aplican. Entonces aquí toda esta parte físico-química, inclusive la de los elementos formes, se hace con doble ciego. ¿Cómo estandarizo el aspecto del color? Tengo que tener cartillas de color y cartillas del aspecto. ¿Okay? Donde, por ejemplo, con la fuente de iluminación adecuada, tengo una cartilla detrás del envase de orina. Si yo puedo leer las letras, eso es límpido. Si yo no puedo leer las letras, ligeramente turbio. Y si no puedo leer nada, es turbio. Si yo analizo la muestra... porque también está todo un espectro de turbidez. De turbidez. Es muy turbio, un poquito turbio. Exactamente, no. 0,50 turbio. Es ligeramente turbio, puedo leer las letras. Limpio, puedo leer las letras porque es el aspecto. Ligeramente turbio si las veo borrosas y turbio si no puedo leer. Si yo utilizo la misma cartilla con la misma muestra y te la facilito a ti en el mismo laboratorio, tú deberías obtener el mismo resultado, porque estamos tratando. Y lo mismo en la cartilla de colores. Tratar de tener la cartilla de colores. Los colores compuestos, eso no. Lo que se estila es que sea una escala mínima de colores, amarillo, ámbar, puede ser rosado, pero se salta normalmente directo al rojo, marrón, negro, verdoso. Hay algunos laboratorios que incluyen el azulado porque colores medicamentosos, y el naranja, por los pigmentos biliares también se da. Pero no colores combinados. Es una escala de color que sea clásica, ¿no? Y que normalmente el laboratorio vaya construyendo esa escala con las muestras que recibe, con fotografías y construye su cartilla. Y es como se trata de enseñar dentro de la escuela que se aprenda a hacer eso. Que se replique en los laboratorios, bueno, en algunos sí, en otros no, pero bueno, como yo les digo, yo me quedo siempre con la preocupación de nosotros mismos de quererlo hacer bien porque yo la siento. O sea, yo siento eso siempre y me baso en las investigaciones que yo he hecho. Esta que les comentaba, sí, yo no recuerdo la fecha, creo que fue 2009. Entonces replicamos esto y la diferencia con el método no estandarizado es abismal, procesando las mismas muestras. Eso está publicado en el acta científica de la Sociedad de Bioanalistas Especialistas. Todas las publicaciones que yo he hecho en las investigaciones de la estandarización, la calidad del examen de orina, entiéndase por método manual estandarizado, la pueden conseguir en la plataforma Saber UCB, donde está la revista, o sea, el acta científica de la Sociedad de Bioanalistas Especialistas, que es nuestra revista por excelencia. Y ahí están todas las publicaciones de las investigaciones que se han hecho, sobre todo donde yo estoy como primer autor.
y pueden servir de apalancamiento para mejorar la calidad porque son resultados que están ahí. Búsquenlo, muchachos, porque es un trabajón. Es un trabajón. Es un trabajón. Pero sí, vale sí. la pena. Pero vale la pena. Al final. Siempre Y vale se la va pena. haciendo poco a poco. No se necesita Claro. hacer todo al mismo tiempo. Exactamente. Porque si hay cosas que hay que mejorar, siempre hay cosas que mejorar. Entonces se puede ir Sí, con eso pasitos de es- bebé. Exactamente. No hay necesidad A de veces volverse que loco. No hay trabajo en el laboratorio, me da demasiada risa. Sí, que no tenemos no tengo casi nada que trabajo. hacer. No, mire. No, que mira, claro, tienes no, idea de todo lo cuando que se tienes. pretende No sabe hacer lo que tienes que las hacer. cosas bien, Aprovecha. cuando se pretende hacer las cosas bien para que el resultado cumpla con la calidad propuesta, siempre hay trabajo por hacer, porque existe algo que se llama mejora continua. Por eso. Así que eso siempre existe. Bueno, una vez que tengo el análisis físico-químico, tengo la muestra servida en el tubo de Falcon, la cierro, no tengo que volverla a mezclar, la centrifugo. 5 minutos, 1500 revoluciones por minuto. Las revoluciones realmente es fuerza de centrifugación relativa de 400. Eso depende del diámetro del rotor de la centrífuga, pero casi todas las centrífugas da a 1200, 1500 como máximo. Entonces centrifugo y luego retiro. Retiro con una pipeta de transferencia o pipeta plástica, pasteur también puedo usar. En este caso 11,4, dejo 0,6 y hago la resuspensión. La resuspensión, cierro el envase nuevamente y con movimientos firmes pero suaves resuspendo para que se homogenice ese sedimento. Y luego con una pipeta y una punta nueva, si voy a utilizar la laminilla 22x22, una lámina o laminilla, tengo que utilizar 30 microlitros. Tomo 30 microlitros con una punta nueva, sirvo, pongo la laminilla y observo. Y voy una a una. Cuando yo sirvo todas de una vez y vaya a la última, dependiendo del muestreo que tenga, ya las voy a encontrar secas, entonces no tiene sentido. Tengo que ir paso a paso. Y ahí ustedes me dirán, pero ¿y cuánto te tardas por una muestra? Una muestra de orina bien hecha está entre 8 y 10 minutos como mínimo hacerla. Por eso es que los laboratorios que tienen muestreo suficiente, y es como los europeos y los norteamericanos y los asiáticos han resuelto su problema de calidad con el examen de orina, hay que automatizar. Exacto. Quieras o no, porque puedes tener este detalle con relativamente pocas muestras que puedes abrazar con tu capacidad operativa, este cuidado. Pero ya cuando tú tienes un muestreo importante, estamos hablando de, para mí, más de 500 muestras, más de 700 muestras al mes, ya tú tienes que automatizar para que tu resultado sea veraz y preciso y alcance los mínimos requisitos de calidad propuesta. Sí, claro. Sí, claro. No, bueno, empezar, digamos, en la introducción a la automatización desde el lector de tus tiras de orina, pues. Iba ¿sabes? para allá. Y entonces Sí. comienzas Es en lo eso, creo que hay primero. una pregunta. Sí, Es en lo ese- primero en que ese aspecto. estandariza, es lo primero que se estandariza, lo primero que se automatiza dentro del laboratorio cuando dice- sale el examen de orina. It's Lilia. Dice, ¿es posible realizar uroanálisis semiautomatizado? Saludos a la profe Celsi. Gracias, tan bella. Sí, claro, es posible. El semiautomatizado implica que utilizas un lector al que le vas colocando una a una la tira reactiva. ¿Qué te resuelve el lector? El lector te estandariza, todos los tiempos de lectura y lo hace de una manera precisa. Y ahí hay una gran caída para el método manual donde no incorpora. Entonces hay un problema que se te genera de imprecisión cuando lees visual. Primero porque no cumples con los tiempos, casi nadie cronometra, o sea, hace cronometraje y no cumple con los tiempos y además el lector es preciso al momento de leer cosas que no somos tan precisos los seres humanos. Todo donde hay una mayor intervención del operador tiene que ser redoblado en términos de calidad porque, bueno, somos humanos y estamos listos para errar. Y errar es de humanos. Y está bien, pero bueno, para eso están los sistemas automatizados. Entonces, el sistema semiautomático te alivia esto. Vas metiendo, es semiautomático porque vas metiendo una tira por tira. Entonces, humedeces y vas leyendo. Pero es la forma correcta de hacerlo. El que es automatizado, el lector que es completamente automatizado, tiene las tiras reactivas ya en un depósito interno y tú le colocas las muestras en gradilla y él las programa y él te las va leyendo. Eso es la diferencia entre el semiautomatizado y el automatizado, tratándose de tiras reactivas comerciales para uroanálisis. Ahora, el principio es exactamente el mismo. Es fotometría de reflexión. Lo que hace el lector es incidir la almohadilla humedecida donde se está dando la reacción de color a un haz de luz donde ese color absorbe y mide la intensidad de la luz que se refracta. Mientras más color hay, que es porque hay más compuestos, se refracta menos. Y el equipo siempre está calibrado a un 100% de refractancia.
que no es una calibración como tal, es una referencia al 100%. Exacto. Entonces de ahí se saca una relación. Es la comparación bendita de la que se trata realmente entre comillas, la calibración. Bueno, aquí María Zarelis pregunta si la muestra que toma el equipo se homogeniza. ¿Toma del fondo de la muestra sedimentada? Pero eso ya son Eso es sistemas automatizados. En los sistemas automatizados, la forma de humedecer la tira por un sistema semiautomatizado es la que acaba de escribir el método manual. Es con el tubito de Falcon en esa posición horizontal, eliminar el excedente y colocar una a una. Si yo tengo un sistema automatizado, los sistemas automatizados hoy en día, sí, ellos tienen una aguja de aspiración, pero antes de aspirar la muestra, para procesarla, ellos aspiran unas 3, 4, entre 3 y 5 veces, casi todos los sistemas, y homogenizan la muestra. Entonces no hay problema de que las muestras tengan tiempo ahí en gradilla, ya servidas. Claro, siempre se sirven con premezclado, pero ya servidas porque el equipo que es automatizado, ya sea solo de tira reactiva o sea integrado, como decimos híbrido, va a hacer un mezclado de la muestra tal cual como lo hacen los equipos de hematología de hoy en día. Antes necesitábamos mucho el mezclador, pero hoy en día el equipo obviamente también hace su mezclado y eso ayuda a homogenizar la muestra y a dar un resultado más veraz y por supuesto más preciso de la realidad de ese paciente. De este lado ya estamos listos. Ahora pasamos por la parte de... A ver, ¿qué tengo yo en mente? Piripiri. Bueno. No, yo creo que nada, vamos a seguir hablando. Dice Kelly, las admiro mucho desde México, extraordinarios Belleza. invitados. ¿Cuándo se debe utilizar un colorante? El colorante, según las normas, se debe utilizar siempre, ¿ok? Cuando les dije que estandarizamos el método y comparamos el método manual no estandarizado con el estandarizado en el año 2009, la diferencia en lo que obtenía en el sedimento urinario, o sea, el resultado era abismal, ¿no? Desaparecían elementos, se deformaban elementos y estadísticamente significativo. Sobre todo para ciertos elementos claves como son los glóbulos rojos, los cilindros, las mismas bacterias, que parece mentira, proliferan, eso fue lo que demostramos, que siempre reportabas mayor cantidad de bacterias en el método manual no estandarizado con respecto al método estandarizado por un asunto de tiempos. Claro. Entonces, todos esos factores hay que corregirlos. El momento de utilizar el colorante, si haces método estandarizado, es siempre. Las normas te dicen que debe utilizar colorantes, violetas de genciana, azafranina. No, ellos tienen unos nombres comerciales que son unos nombres, de quien los ideó, yo utilizo el nombre clásico. Okay. Hay varios tipos de colorantes que básicamente buscan lo mismo y están dirigidos más que todo para los elementos celulares. Para los elementos que tienen células porque hace ese contraste entre los organelos, o sea, el núcleo y el resto de los organelos, las membranas, etcétera, etcétera, y te da ese contraste, entiéndase, para los leucocitos, entiéndase, inclusive para diferenciar los leucocitos, hay coloraciones propias como la coloración de Hansel para los eosinófilos, en los casos de eosinofiluria, etcétera. Y las células, sobre todo las células del tracto urinario, ya entiéndase las células epiteliales escamosas, que tienen poco significado clínico la mayoría de las veces, pero no así las células del uropitelio, o sea, las células transicionales superficiales o profundas y sobre todo también las células renales. Las células del túbulo contorneado proximal tienen una forma que cuando tú alcanzas a verlo en el sedimento las puedes confundir perfectamente con cilindros granulosos pequeños. Okay. Pero cuando le haces coloración te das cuenta que tiene un núcleo y sabes que es una célula y no es un cilindro pequeño. Entonces, esas grandes diferencias hace la coloración. Nosotros en ese sentido, ¿cómo allí sería ¿cómo la relación? ¿Cómo la haces? Es el 10% de lo que tú tienes en sedimento. Entonces, si hablamos que tienes un sedimento de 600 microlitros, es decir, 0,6, agrega 60 de coloración. Okay. Hay sistemas manuales que vienen ya listo, kit, como para que tú hagas todo eso. Son sistemas comerciales. Aquí trató de entrar uno con alguna casa comercial, pero no se vendía. Creo que en el año 2008, 2009 no venía con su centrífuga y todo. Y es como, tiene como son unas pipetas y tiene como una... se me va la palabra, como un globo, pues, donde se produce el mezclado y inclusive donde tú dispensas la muestra para observar, no es lámina y laminilla, sino es como una camarita de plástico tipo, como si estuvieras viendo BDRL.
Okay. Que te agarra el volumen o que te toma el volumen, que en aquel caso son entre 40 y 50 microlitros. Para una lámina 22 por 22 son 30 microlitros. Eso lo probamos nosotros porque utilizamos varios volúmenes. Si utilizas láminas más grandes, 24 por 22, por ejemplo, ya tienes que utilizar 50 microlitros y así. Todo depende. Entonces, la coloración se le agrega antes de la observación en esta proporción al 10% del sedimento y, por supuesto, te da ese alcance. Pero no es suficiente la coloración para hacer realmente un sedimento estandarizado, de acuerdo a normas. Tienes que, además de la coloración, utilizar microscopio de contraste de fase, sobre todo para las bacterias, para los cilindros y para los glóbulos rojos, y microscopio de luz polarizada para las grasas y los cristales, que tienen esa capacidad de birrefringencia y los puedes, digamos, reportar de forma más veraz y más precisa utilizando este tipo de instrumentos. Nosotros no utilizamos eso. Y es una desventaja, pero a la vez es una ventaja. Yo como buena sagitariana siempre le veo el lado positivo a esto. Es que nos hemos acostumbrado a trabajar con las uñas del examen de orina y somos literalmente unos verdugos viendo lo que nadie en el resto del mundo pudiera ver. Esa es la ventaja, igual que los médicos acá y la experiencia que hemos tenido más reciente de profesionales del área de la salud que salen al exterior, tantos estudiantes que pasaron por la escuela, ya yo siendo profesor, que hoy en día están, bueno, en casi que todos los países del mundo, y el alto desempeño de ese profesional que no tiene comparación tiene que ver con aprender a trabajar con, no con poca calidad, pero sí con escasos recursos. Y eso es lo que nos hace grandes. Yo considero que eso nos hace grandes. Nos hace grandes, si se quiere ver el vaso medio lleno, como lo veo yo, nos hace grandes no solo como profesionales, sino como país. Y hace, para mí, la diferencia en lo que es vivir en este país y no vivir en otro país. Por eso, al igual que ustedes, al igual que la mayoría de los que estamos aquí, hemos luchado contra viento y marea para seguir, porque nos encanta eso del venezolano. A mí me encanta eso del venezolano. Sí, sin duda alguna es así. Tengo aquí otra pregunta de Nandi Katsumi, perdón si no lo leí bien. ¿Ustedes y el invitado consideran reportar los uratos amorfos en orina? Sí, nos estamos llegando a la parte del sí, aquí vamos del informe. Ya vamos en caída. Sí. Del informe de resultados. Sí, justamente el próximo 13, 14 y 15 vamos a tener las jornadas científicas de la Sociedad de Bioanalistas Especialistas. Yo voy a estar ahí coordinando todo lo que es el área de bioquímica, líquidos biológicos y líquido seminal. Y casualmente, aunque yo soy la coordinadora, voy a abrir abrir las conferencias con una conferencia versada sobre un artículo que se publicó que publiqué el año pasado junto con otras autoras, que habla de la valoración de la cristaluria en lo que es el significado patológico y el riesgo litogénico. Entonces, los cristales, básicamente hay tres grupos, vamos a decirlo así. Los iatrogénicos, que están ahí pero no deberían estar y son potencialmente patológicos, pero que son los que generados por retrovirales o generados por antibióticos, generados por otras sustancias que no están dentro de la iatrogenia, pero por ejemplo el tolueno, que genera el ácido espúrico, etcétera, etcétera. Ese es un grupo que no hay confusión con ellos, en el sentido de que sabemos que ellos están ahí, no deberían estar y tienen un riesgo. El otro grupo son patológicos sí porque sí, que muchos dependen de estos errores innatos del metabolismo. Son los cristales de cistina, los cristales de tirosina, los cristales de leucina, los cristales de colesterol, los cristales, o sea, ese grupo, que ese tipo de cristales no debería estar allí, y ya yo al verlo pues estoy hablando de una situación, una condición, ¿okay? Que no hay duda. Y el tercer grupo, que es el que nos cuesta más, que la literatura lo pone como el primer grupo, que son los potencialmente patológicos, entran los oxalatos, los uratos y los fosfatos. Casi siempre oxalato de calcio, casi siempre uratos, entre los cuales están el ion urato, que es el que precipita como ion amorfo, y están y el ácido úrico y el urato, el que conocemos como biorato de amonio, que es el urato amónico, etcétera, etcétera. Entonces, esos son potencialmente patológicos porque como los puede tener un paciente y está normal y todo está normal, hubo una sobresaturación circunstancial, lo que haya sido,
pero también la frecuencia, la cantidad, la presencia, la fase cristalina, o sea, el grosor de esos cristales, la tasa, el porcentaje de maclación, que es esta propiedad que tiene el cristal de formar esas rosetas, eso nos habla de riesgo. Entonces, ese tipo de cristal siempre, por supuesto, hay que reportarlo y hay que reportar esas otras características que son las que nos permiten, junto con la frecuencia, darle al médico la oportunidad de evaluar el riesgo litogénico. Aquí hay otro, porque es que no hay nada que agregar. ¿No? Para más respuestas, bueno, como les digo, asista. voy a abrir, voy a abrir, acabamos de cambiar la fecha por múltiples razones ya bien consensuadas que tienen que ver con muchas cosas. Se cambió la fecha, pero bueno, estoy diciendo que es 13-14, yo voy a estar el 13 precisamente abriendo con esa conferencia para adentrarnos. Pueden ir por ahí. En Venezuela, en Caracas, cambiaron también el lugar, es en el Hotel Renaissance, que queda ubicado en La Castellana, al lado de la Torre Digital en Caracas. Pueden ir y ver el capítulo que hablamos con... No, porque cambiaron la fecha y cambiaron el lugar. Bueno, pero ¿de qué se trata y todo eso? Bueno, pero así, vale, no, yo lo que estoy es refrescando que son las 20ª jornadas científicas. Vaya la gente así que... Sí, vale, las 20ª jornadas científicas de la Sociedad de Bienalistas Especialistas, que la última fueron el 2015. En la última estuvo en la presidencia la doctora María Fátima Garcés y yo fui la coordinadora científica, ¿no? Coordiné todo el temario. Fue en el Hotel Ávila, estuvo muy chévere, ya había situaciones en el país, pero lo pudimos hacer. Estuvo al frente de la parte financiera la profesora Yaceli Bustamante y creo que como éramos 3 que veníamos de la Universidad Central de Venezuela, logramos hacer una jornada a todo trapo, sin plata. Sí, bueno, eso no en eso somos especialistas. Exacto. Y fue la última. Y entonces las estamos retomando ya en el 2024, o sea que casi 10 años y por eso yo me siento muy complacida de que se den. Muchachos, inscríbanse y vayan para allá, por favor, porque de verdad que es importantísimo. Aquí va otra de María Zarelis que dice: tricomonas y automatización, ¿se pierden en el diagnóstico? Sí, las tricomonas son un punto álgido cuando hablamos de los sistemas automatizados. Porque aunque no sean tan frecuentes encontrarlo, es menos frecuente encontrarlo en los países donde se genera o se fabrica toda esta tecnología. Entonces es algo que se pierde de vista. Hay formas como para que, por ejemplo, los sistemas automatizados con microscopía digital inteligente, tú puedas verla. Okay, el equipo intenta clasificarlo, la tecnología intenta clasificarlo, pero no lo logra. Pero como hay imagenología y tienes la oportunidad en algunas tecnologías, no todas, ahorita les hablo pues más de las tecnologías que existen, puedes, en los que tienen imagenología digital inteligente, puedes verla. Y tú en pantalla, aunque las fotos no en todos los casos son 3D, sí das con que realmente eso no es un leucocito y eso no es otra cosa sino un elemento parasitario y bueno, ahí recurre a una revisión manual. Que en algunas tecnologías la revisión manual se reduce un 28%, en otras un 60%, pero la que yo evalué, que es la única que está operativa hoy en día en el país, Venezuela. O sea, que está hoy en día aquí, después de 10 años prácticamente que salió toda la automatización en el país, el reproceso manual está por debajo del 2%, porque tienes todo en pantalla. ¡Qué cool! Entonces, como tienes todo en pantalla, tienes una pantalla de las cosas que él no logró identificar, porque ellos normalmente ese tipo de tecnología hace una preclasificación en cuanto a lo que es el volumen, el tamaño, o sea, el diámetro, la textura, el contraste del elemento por citometría de flujo en este caso, pero también a la par que va presentando las células a las láser por el citómetro, del otro lado tienes un microscopio y una cámara. Entonces se le toma, se le hace el flash al elemento uno por uno y el microscopio pues obviamente te lo coloca como más o menos lo ves en el microscopio y él de acuerdo al tamaño, a la forma, a la textura, al contraste y a la foto te lo clasifica. Hay una ventana donde él dice esto no cumple con nada, no estoy seguro, pero te lo presento. Y para mí es la ventana más preciada, la que a mí me fascina porque ahí están los enigmas. Lo que él no logró, pero la respuesta la tienes tú. La respuesta la tienes tú y
te da la oportunidad de hacer reclasificación. Entonces reclasificas y está listo. Y para lo que definitivamente te genera la duda, y una de esas dudas razonables te las da la tricomona, montas las pruebas manuales y ya estamos hablando que el grupo escandinavo en esa tecnología, que es uno de los grupos más fuertes para la evaluación del desempeño de tercera opinión. Entiéndase, tercera opinión, no es el fabricante, no tiene nada que ver con, no tiene nada que ver con esto, y entonces te hace una evaluación. Ellos hablan del 2%. Nosotros sí, estamos inclusive por debajo del 2%, entre 1 y 2% como mucho. Y una de las cosas es las tricomonas. Sin embargo, tenemos esa tecnología, bueno, cuando yo digo tenemos, no es que yo entré a la asesoría y después llegó la tecnología. Es mi primera experiencia en la asesoría, pero lo hice a través de la tecnología. Siento que nosotros debemos resolver el problema de calidad y como lo han hecho los europeos, lo han hecho los norteamericanos y los asiáticos, ha sido a través de la automatización. Entonces tenemos que, para los laboratorios que tienen un suficiente muestreo y quieren hacer las cosas bien, pues tienen que pensar en esto. Como es la misma razón por la que no hacemos plaquetas manuales a todos los pacientes. Gracias. ¿Ok? ¿A quiénes le hacemos? Bueno, sí, no. Pero hay algunos. Vamos a poner, bueno, habrán algunas muestras. Vamos a recogerlo anterior, menos del 2%. Exacto. Exactamente. Entonces, aplica lo mismo. Lo que pasa es que con el examen de orina ocurren varias cosas. Cuando tú obtienes resultados de evaluación externa de la calidad, te preguntas el porqué de muchas cosas, ¿no? Empiezas a leer la literatura y lo que están reportando los demás. Un suramericano dijo que, no lo digo despectivamente, sino un investigador a nivel de Latinoamérica, suramericano, dijo que en su opinión era que se le restaba la importancia al examen de orina y que esa era la razón por la cual se tenía como rezagado. Yo no lo creo tan así. Yo tengo una teoría distinta a la de él, que por supuesto es el vaso medio lleno y no medio vacío, que es que precisamente el examen de orina es el examen que nosotros comenzamos a hacer mucho antes de que comenzaran todos estos conceptos modernos de calidad. Entonces, nosotros nos sentimos absolutamente confiados en nuestras competencias y como lo estamos viendo, estamos confiadísimos que lo que estamos viendo es lo que es claro. Y no hay más nada. Y entonces no estamos incorporando eficazmente ni de forma eficiente los recursos que nos ofrece la calidad en cuanto al control de calidad interno y en cuanto a la evaluación externa de la calidad. Esa para mí es la razón. No es el descuido. Sí, hay un poco esto de la cenicienta, no vamos a decir que no, pero no es que se le reste realmente la importancia que no nos importe. Sí nos importa porque a nosotros nos importa la firma. Mi analista que me diga que no le importa su firma, yo no lo he escuchado. Yo creo que a todos nos importa nuestra firma. Pero caemos un poco de esto, exceso de confianza. Eso sí. Tenemos mucho exceso de confianza y el exceso de confianza lo tenemos para unas cosas y para otras no. Fíjense que usted pregunta hoy en día, bueno, ¿qué bioanalista que se respete procesa una glicemia manual sin una solución control mínima de un mínimo nivel para hacer control mínimo del proceso de medición? Yo no digo que un programa de control de calidad interno, ni 2 niveles, ni nada de eso, pero mínimo para decir, mira, el proceso, o mejor dicho, el sistema de medición está estandarizado y controlado, tanto que el valor del control reproduce acuerdo al nivel establecido por el fabricante. O sea, mínimo para decir eso. ¿Cuántos analistas se atreven a hacer eso? Yo creo que no. Pero no se atreven con una glicemia, pero sí se atreven con el examen de orina. Entonces es un exceso de confianza. ¿Ves? Porque nos sentimos cercanos al examen de orina, pero tiene que ver con esto. Esa es mi teoría. Yo la he colocado como parte de mis conclusiones es algo muy personal, pero también es una forma de ver lo que yo siento, porque es lo que me transmite la gente. Porque la gente sí se preocupa, aunque no lo crean. Y yo lo sé por la cantidad de mensajes que yo recibo a diario y no es a través exactamente de una asesoría comercial. Entonces, el tema no es que yo entré a la asesoría y llegué a la tecnología, es que la tecnología fue la que me introdujo en el mundo de la asesoría. Y es que la asesoría es academia e investigación, pero fuera del aula de clase y Exacto. fuera de la universidad. Así. Tienes que entrenar a la gente, tienes que refrescarle a la gente, haces investigación con la gente, porque Gabriela sabe que la investigación rueda, las investigaciones del examen de orina ruedan en laboratorios reales, con muestra de pacientes, con controles de primera opinión, con controles de tercera opinión. Investigación es todo. Exactamente, y ahí están los resultados. Lo que tenemos que quitarnos el tiempo para analizar
y para escribir el documento que finalmente vamos a mandar a consideración de cualquier revista. Esa partecita es la que nos falta. Pero del resto, la mayoría estamos abiertos y lo hacemos. Totalmente, lo Realmente hacen todos los a días. diario, Lo hacemos a diario. Entonces, sí, la tricomona, volviendo a la pregunta, sería como un punto álgido en la tecnología que estamos manejando hoy en día. Sin embargo, el sistema óptico se ajusta precisamente para que ellas queden en un lugar donde el equipo diga, ya va, espérate, la que no logro clasificar como tricomona, Aquí. te la voy a poner aquí diciéndote, no sé lo que es. Y esa muestra, pues tú la... Tenemos una tecnología que está colocada en una zona popular de aquí de Caracas, donde sí existe esto. Y bueno, mira, ahí están. Funcionando, o sea, con ese tipo de muestra que les llega por el tipo de paciente que No, y reciben. además que uno de los avances, yo he tenido la fortuna de que yo he pasado, digamos, he vivido la automatización a lo largo del tiempo, ¿no? Quiere hablar como señora. Sí, bueno, ¿qué quieres que te diga? Pero tuve esa fortuna. ¿Por qué? Bueno, porque estuve en un centro hospitalario que comenzó con un lector de orinas y entonces estábamos afortunadamente en la época chévere y entonces vino el que te daba después vino la gente no nos están patrocinando, pero tengo que decirlo, la gente de Cimex, que fueron uno de los precursores en toda la parte de uroanálisis, y tenían los dos sistemas, tenían el sistema UF. Obviamente las resoluciones de la cámara no eran como las que nos presenta la gente de Bioclon, que una de las cosas por las cuales yo estoy en un hype horrible es por la precisión y la resolución que tiene la cámara del equipo que instaló Celsi en el laboratorio en donde yo estoy trabajando. Y es genial. Porque ves el avance, ves como igual que los celulares, chama. Tú ves antes la foto era una cámara VGA y tú no sabías, tú te quedabas igual y tenías que servir igual tu sedimento porque lo que te aportaba la foto no era mucho. O sea, te quedaba así como que, mira, te decía, mira, esto parece un leucocito, pero velo tú. Pero uno agarraba y veía su lámina. Ya. Con el sistema en donde, que es el FUS, ¿ok? Es que lo trae genial, Bioclon. que lo trae la gente de Bioclon. y una de las, yo creo que para mí es su mejor producto. Es eso. O sea, el hecho de que ya, primero, cuando tú manejas un volumen importante de orinas, es tener esa rapidez, esa veracidad y esa precisión. Okay. O sea, lo metes allí y hay un sistema que no vas a confiar al 1000% en el sistema. Justo por las preguntas que hace Mari, porque hay elementos que no logra reconocer, pero él mismo te lo está diciendo. O sea, dice, mira, yo no lo reconozco. No lo reconozco, no lo sé. Ve a ver tú qué es, pero del universo muestral, que sea un 2% lo que yo tengo que ver como analista, eso se agradece. No te fríes los ojitos. O sea, no te fregan ni los ojos, ni la cervical. Ni la cervical, o sea, un tema que... Hay menos desgaste y lo que sale de ahí es más veraz y más preciso. La tecnología yo también la he visto avanzar. Yo la he visto avanzar, es anterior a mí, o sea, en el año 1985 salió el primer equipo que funcionó con microscopía digital automatizada. Es como el precursor de la tecnología que tenemos ahora, que se trata de citometría de flujo con microscopía digital inteligente. Ese fue el precursor, que fue tecnología americana, una tecnología americana, pero bueno, y entró al país. Para el momento era lo máximo, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, esa tecnología pues se fue como rezagando y remontó la tecnología japonesa con esto que tú hablas, con una serie que entró aquí al país. Uh-huh. Ellos hacen citometría de flujo y avanzaron en 1995, o sea, 10 años después que sale el primero, que es con microscopía digital automatizada, sale el segundo, pero en la segunda tecnología, 10 años después, pero esa tecnología es citometría de flujo. Y ellos evolucionan desde 1995 hasta el 2017, en esa cantidad de años, a citometría de flujo fluorescente. Cuando se da el sexto congreso de la Escuela de Bioanálisis en el año 2019, por cosas mías, pues parte del temario yo también coordiné toda la parte científica del evento. Y yo hablé de la citometría de flujo fluorescente aplicada al uroanálisis. ¿Okay? Ahí se habló de esa tecnología. Y a diferencia del contraste con la que remontan los chinos,
que remontan, esta que es la que está en el país, que remonta a China, por decirlo de alguna manera, que es como que tomó la imagenología, vamos a decir, las mejores ideas la microscopía digital inteligente y la citometría de flujo y las combinó y las capitalizó. La citometría de flujo fluorescente no te presenta imagen. Entonces, es como un equipo de hematología. Okay, te cuenta es como un ya. equipo de hematología, te cuenta, o sea, clasifica los elementos a través de un citómetro que incide un haz, también él toma el volumen, el tamaño, la complejidad, la estructura por el haz, por la dispersión, pero también mide emisión. ¿Por qué? Porque él marca la muestra con fluoróforo. Okay. Entonces, esa tecnología fluorescente se hace muy costosa para nosotros, por ejemplo, y para el resto del mundo, en realidad. Se hace más costosa y la desventaja, a pesar de que son equipos muy veraces y muy precisos, ojo, es muy buena tecnología, o sea, hoy en día es competidor fuerte, pues, a nivel mundial, no te presenta imagen. Entonces, cuando tú tienes duda, porque los elementos se te presentan como los de hematología, en diagramas, en áreas dentro del diagrama de dispersión, tú tienes que recurrir al método manual. Entonces, la revisión manual es mucho más alta en ese tipo de tecnología porque está cerrado. La microscopía digital inteligente te permite que las revisiones sean menos. Por eso que estamos viendo en la pantalla. Porque Sí, lo que el equipo la tecnología no consideró, te la está mostrando. Entonces, es una combinación que a nosotros nos acomoda mucho. Y nos acomoda mucho de todo punto de vista porque, pues, de paso, aunque sí el citómetro usa solución envolvente, que es para permitir que la orina quede en capa fina y presentarte elemento por elemento frente al citómetro. Toma 40 disparos por segundo, toma 610 fotos por muestra y te las clasifica. Y las que no, pues te dice esto no, y ahí es donde está el trabajo nuestro. Ahí es donde nuestra competencia de análisis pues sale a relucir. Y ese es el entrenamiento, como ahí te digo, que es volver al aula de clase. Como yo les enseño a los muchachos, miren muchachos, así se ve en el microscopio un glóbulo rojo, pues ahora le enseño a los colegas, les digo, así se ve el glóbulo rojo aquí, y este es normal y este es anormal, y este es un hecatoncito y esto es un espiculado, ¿ok? Para que realmente logren adaptar, ¿okay? La competencia o logren desarrollar esa competencia visual para poder reclasificar todo lo que la tecnología no reclasificó. Hay una tercera tecnología que es la que se llama contagio de cubeta, que es la perfecta automatización del método manual. Entonces, te aspira la muestra. Todos estos equipos trabajan por aspiración. Te aspira la muestra y allí, en vez de colocarla, o sea, de meterla en un citómetro y contar, o meterla en un citómetro y colocarle fluoróforo, que es la otra tecnología, te las coloca como en la cubeta y te las vas dispensando en capas tal cual como entre lámina y laminilla. Okay. Y igualmente utilizan la microscopía porque tiene microscopio de 10 y microscopio de 40 y distintos ángulos en más o menos en 6 planos. Toma 5 fotos en cada plano de cada capa que va colocando. Y no solamente utiliza microscopio de luz óptica, sino también utiliza contraste de fase. Es como que estuviéramos haciendo el método manual, pero automatizado. ¿Cuál es pues, la desventaja? No es un citómetro. Entonces, la imprecisión es más alta. Tiene una imprecisión menor o cercana al 7%. En cambio, la tecnología de citometría de flujo con imagenología digital inteligente, la imprecisión intercorrida está cercana al 2,9%. 2,8% y la literatura para nosotros. Y la literatura internacional habla de 3% como máximo. Entonces ahí hay una imprecisión porque, claro, no es lo mismo que te cuente un citómetro a que cuenten las capas. Claro. ¿Qué considero yo que es mejor? Bueno, automatizar de cualquier manera. El que se ajuste a su Exacto. volumen, a su presupuesto. Automatizar Exacto. de cualquier manera. Pero los bioanalistas, como les gusta ver, entonces yo sí prefiero la tecnología donde yo pueda ver. Ya sea que vea las imágenes como fotografía, el equipo te cuenta, te fotografía elemento por elemento y te los presenta todos en pantalla. Y si son muchos, te presenta varias pantallas y tú vas viendo formas, etcétera, etcétera. Sí, perdón. Sí, yo soy fan. Sí, soy fan porque estoy así corazón. que... Exacto. No, cuando yo digo que no es que yo entré a la asesoría científica y llegó a mí a la tecnología, no, es al revés. Esto es un proceso en el cual la tecnología, que para mí es una de las mejores a nivel mundial, afortunadamente entró al país en un momento en que yo no pensé que eso iba a entrar. Y, por supuesto, confluimos la tecnología y yo.
Y como dijo alguien estos días, bueno, al señor Luis Contreras, el señor le dijo en acento español, un poco con acento, la felicito, la lortola y la molala de su equipo. Ha logrado el objetivo. Ha logrado el objetivo. Sí, eso es una tecnología que enamora. Lo que pasa es que el trabajo de asesoría la gente no lo comprende mucho. Siempre piensan que es un tema de venta, pero va más allá. No es un tema de venta. Y si te soy honesta, se le puede preguntar al que sea, lo hago por todo menos por la plata. No, y yo creo que... No, pero es que es así. Lo hago por todo menos por la Celsi, plata. En el caso de Celsi es súper... es genial porque, a ver... Como a ella le gusta tanto lo que hace... Evidente, llevamos aquí un rato. Tú así no quieres comprar la vaina, terminas comprándola. Porque es que genuinamente le gusta. Exacto, a ella le gusta y o sea, yo siempre soy una bienalista pro tecnología. A mí me gusta mucho. O sea, ver cómo avanzas, ver cómo puedes mejorarle la vida al paciente, cómo puedes disminuir los tiempos de respuesta dentro del laboratorio. Todo lo que sea para mejor a nivel de automatización, yo soy pro eso. O sea, yo de verdad no me voy a quedar pasiones. Sí me gusta ver todavía mis hematologías. Pero entonces, claro, si ya yo tengo automatizado el uroanálisis, me puedo dedicar a, realizar como de una manera más juiciosa, porque todavía no ha llegado al país un sistema que sea igual. O sea, todos trabajan no sé si exista o no ha llegado al país. Profe, que te tomen, que un equipo de hematología que te tome la foto y te diga, solamente te dicen, mira, aquí pasa esto marcó con esto, aquí tienes esto. Pero ya queda... Puede ser que sea un blasto. Y de hecho te coloca blasto. Sí. Te coloca en la RBC. Sí, exacto. Pero no es así de que... Sí, yo creo que ese es el encanto. Y lo preciso y lo verás que... Porque es un citómetro. Entonces, yo entré por el camino que es. Además, que para poder llevar el producto, la única condición que coloqué realmente fue poder hacer la evaluación del desempeño. Y la evaluación del desempeño se hizo con un doble ciego en un laboratorio andando, que fue el primer equipo que colocamos como debe hacerse. Cuando entra en la tecnología, el primer equipo que se coloca debe ser evaluado por una tercera opinión. En ese momento yo era, 100% tercera opinión. La gente me pregunta si no me siento con conflicto de interés. El único conflicto de interés que yo tengo es con la calidad del examen de orina. Y todo lo que yo pueda hacer para mejorar en este país, para que eso mejore, ahí me voy a agarrar. Y pues se hizo la evaluación de desempeño para poder firmar algo, si es que lo tengo firmado o no lo tengo firmado. Yo soy una mujer de palabra y a mí me gusta trabajar con gente de palabra. Yo no tengo nada firmado. Okay. No tengo nada firmado, no necesito firmar. Si dije, voy a hacer la evaluación de desempeño, la evaluación es en estos términos, vamos a hacer esto, ¿y qué necesitas? Nada. Esos recursos los pone el laboratorio y los pongo yo. Porque es una tercera opinión. Y salga sapo o salga rana, eso se publica. Ajá. De hecho, eso está prácticamente ya el artículo se corrigió. Algunas cositas de forma. Siempre los árbitros están para darle el visto bueno, pero ante el visto bueno las mejoras que uno como autor no ve al momento de la escritura. Pues, por ejemplo, había unos coeficientes kappa ponderados que tenían 4 decimales y en otro, claro, porque yo trabajo con un estadístico, todos esos trabajos salen a través de el programa de evaluación externa de la calidad de orina, que es mi línea de investigación, que tengo esa línea adscrita a la cátedra, ¿no? Y al laboratorio de investigaciones básicas y aplicadas del Departamento de Bioquímica. Entonces, todo eso sale por esa línea. Y se hizo con doble ciego, con analistas que no tenían nada que ver, pero eran usuarios del sistema y estaban aprendiendo a usar el sistema igual que yo. Entonces allí pues uno se remonta en esa tecnología y puede comparar. Entonces hace evaluación de método hace evaluación de desempeño por comparación de método. ¿Cuál método va a comparar? Bueno, contra el manual. Hay algunas cosas en las que el equipo es muchísimo mejor que nosotros, pero sobradamente, que de repente tú no consigues una buena correlación, pero no porque el equipo esté mal, es porque los que estamos mal somos nosotros. Yo recuerdo la primera vez que empezamos a contrastar, la bioanalista, o sea, mi colega, pues vino y me dijo, profe, me da mucha pena con usted. Porque es una semana yo en el equipo, otra semana ella en el microscopio, y después nos turnábamos y después era con otro y al fin incorporamos a todo el mundo. Y me dijo, ninguno de esos, cuando ella venía a contrastar lo que había reportado el equipo, me decía, yo no vi ninguno de esos cilindros. Entonces le dije, no te desesperes.
Es así. Él tiene que ser mejor, porque si él no es mejor, entonces ¿por qué vamos a sustituir el método manual? Él tiene que ser mejor. Y en efecto, una de las cosas... Pero da en el ego. No, da en el ego. Pero ¿sabes qué? No es solamente el problema del observador. Es que es una muestra que está sometiendo a un proceso de centrifugación, que normalmente le das más velocidad a la que debe, a pesar de que yo, donde entro, al laboratorio donde entro, así sea, a colocar tecnología, lo primero que hago es estandarizar el método manual. Es decir, yo observo lo que están haciendo y doy oportunidad de mejora. Miren, ve, vamos a meter estos tubos, que estos son de vidrio, estos tienen que ser de plástico. Miren, ve, vamos a centrifugar 5 minutos a 1000 y tal, para que entonces podamos comparar, y no sea peras con manzanas. Que sea real. Que podamos comparar, porque un resultado de automatización nunca se puede comparar con un método manual que no está estandarizado. Ahí es que no te va a dar nada. La única manera de que eso sea más o menos comparable es que el método esté estandarizado. Entonces arrancamos por allí, que es un plus, ciertamente. Es un plus del trabajo que se hace, que bueno, que se hace porque es el deber hacerlo. O sea, y ahí es donde digo, no entré como asesora, no entré a la tecnología por la asesoría, entré a la asesoría a través de la tecnología, y con la tecnología lo que estoy buscando es incrementar los niveles de calidad propuesta, sobre todo en aquellos laboratorios que manejan cierto volumen, donde ya no pueden tomar la pipetica y sacarle 11,4 y hacer todo bien bonito como una casita de muñecas porque tienen 200 muestras. No te da la vida. No te da la vida. Ni te dan los ojos, Taya. No te dan los ojos. Es que así. Entonces, cuando tú me dices, no, ellas montan 300 orinas y las montan manual, están pensando si meten la tecnología, es que la tienes que pensar. ¿Cómo creen que están reportando, por mejor intención que uno tenga, cuando tú tienes que ver en 2 horas 150 orinas? No te da la vida. No te da la vida, ni yo, ni nadie. O sea, entonces, obviamente vas a dejar pasar muchos elementos. Si el método no está estandarizado, muchos elementos se te deforman, muchos elementos se rompen. Eso no ocurre con el sistema. El sistema aspira, no centrifuga. ¿Ok? Y entonces toma la muestra nativa y la trata con cuidadito. Es un resultado que no va a tardar 10, 15 minutos en salir. Es un resultado que tarda 30 segundos con tira reactiva y demás. En 30 segundos tú tienes químico y elemento forma. Y tarda más lo químico que el elemento forma. Así de rápido es el equipo. Entonces tiene una posición de emergencia. Jamás en ningún laboratorio en el que he estado la he tenido que enseñar a usar. No tenemos ese calibre. Sí, exacto. No tenemos esa cantidad. No. Obviamente, el uso pretendido que tiene en China, me imagino que debe ser de 5,000 muestras. Entonces ahí sí tú tienes necesitas una posición stat. Pero nosotros no. Independientemente de que pueda ser un laboratorio grande. Allá hay más gente que aquí. Exacto. No, por un tema de estadística básica. Y te resuelves que también un poco lo que yo le explico a la gente, que no lo resuelve con todos los sistemas, pero con este sistema lo resuelve, y es una de las cosas que a mí más me gusta. Mientras tú en los otros sistemas tienes que buscar tercera opinión. A juri porque sí. En no es que no puedas incorporar tercera opinión, pero ya te ofrece una primera opinión a menor costo. Entonces, el sistema te ofrece calibración, te ofrece control positivo, te ofrece control negativo, y tiene un software que es relativamente robusto, donde hay almacenaje y te permite la interpretación de todo eso. Entonces, no es solamente automatizar, que con eso ganas precisión, sino también ganar precisión con un programa de control de calidad que lo puedes llevar más fácilmente a través del software del equipo, y además ganas veracidad porque hay una calibración y hay un enfoque. O sea, el microscopio se enfoca. Se enfoca, sí. ¿Ves? Hay un enfoque y hay una calibración, y entonces tú ganas no solamente automatizar y productividad y eliminar los errores que implica no estandarizar el método, y aunque el método está estandarizado, al centrifugar una muestra a las 10 de la mañana, 8, que el paciente recogió a las 5, se rompen los cilindros. En cambio, la muestra nativa lo toma el equipo, la procesa mucho más rápido que el manual, y él alcanza a encontrar los cilindros, te toma las fotos y te los clasifica. No todos, pero algunos de repente te los muestran no clasificados, pero al tú abrir y ver, ya tú sabes, esto es un cilindro Yalino porque sí, y no necesitas reprocesar. Entonces, esa es la razón por la que estoy. Porque funciona, o sea, además Gabriela lo ama con locura y pasión. Y no lo amo desde no lo amo desde el sesgo, pues. No es que solamente tú dices es su mejor producto, esa es tu opinión. Yo no puedo decir que es el mejor producto, pero sé que es el consentido. Es más, la marca china, en este momento sé que Bioclon patrocina,
Y obviamente cuando tú hacías la introducción y hablabas de Bioclon, sabemos que ellos son distribuidores exclusivos, Bioclon es distribuidor exclusivo de la marca Diruy en el país. Sí. Esa marca es una marca que comenzó con el examen de orina. En los años 90, al principio de los 90, 1991, 92, ellos empiezan a producir tiras reactivas con orina. O sea, es una compañía que hoy en día tiene más de 300 patentes, que tiene tecnología para todo, pero que nació con el examen de orina, y eso a mí me hizo clic. Porque es como mi historia, pero en grande. Es alguien como tú, exacto. Es como, yo siento que ellos en el fondo tienen la misma inquietud que tuve yo, y han crecido porque, bueno, uno es bioquímico y uno habla de los temas de calidad y uno habla de las otras cosas que yo doy. Yo doy toda la parte de aseguramiento de calidad en la bioquímica clínica a los estudiantes, y sin embargo se me reconoce por el examen de orina y la calidad del examen de orina. ¿Por qué? Porque ahí está la pasión. No es que el otro no tenga la pasión, pero yo reconozco que por la necesidad que tenía la prueba de ser amada. Y entonces yo siento que ellos... A mí me diste la unidad de orina. O sea, ellos han amado al examen de orina, y amando el examen de orina han llegado donde han llegado. Ahorita son líderes mundiales en Asia, en China, por sus otros productos también, pero que su niño de los ojos bonitos sigue siendo el FUS. Y ya. Y se tenía que decir. Y se dijo. Mira, vamos a regresar después de este puñal de todos amamos a la automatización y todos amamos al equipo. En el reporte ¿cómo se llama? En el reporte de orina, pues. Sí, o sea, ya, bueno, quiero automatizar, obviamente voy a automatizar, voy a empezar con mi Vamos a estandarizar primero. Exacto, pero voy a estandarizar primero y después, bueno, voy a con mi lector de orinas, y ya después, cuando crezca y sea grande, pues me puedo meter en el rollo del FUS, ¿no? Exacto. Pero me toca reportar mi lámina. En ese sentido, se abrió hace poco, o discutiste hace poco en el grupo de WhatsApp de bioanalistas, que ya no solamente se reportan los hematíes como eumórficos o dismórficos y se presentaba la porcentualidad, sino que de la dismorfía tienes que a su vez decir cuáles son. Dismorfía está reportando. Sí, con el tema de los glóbulos rojos, la tecnología ha tratado de remontarse porque es así. La citometría de flujo fluorescente, ellos tienen un canal exclusivo para bacterias, y digamos que es un fuerte de ellos, por ejemplo. También tienen esta parte de los glóbulos rojos bastante adelantado, pero no más que citometría de flujo digital con microscopía, porque la microscopía te permite ver las fotos y ves las dismorfías. En el método manual también puedes ver las dismorfías. Entonces, el equipo te reporta porcentaje por citometría de flujo de cuáles glóbulos rojos son normales o anormales. O sea, más precisión y veracidad que eso no hay. Entonces, él te dice 97% son isomórficos. Cuando tú abres la pantalla, tú los ves perfectos, completitos así, igualitos a los de sangre. Ya eso es una hematuria isomórfica, y puedes reportar tu porcentaje, no tienes más nada que buscar. Cuando te dice que el 35% es isomórfico, te está diciendo que el otro 65% es dismorfía. Entonces tienes que abrir pantalla, o si estás utilizando el método manual o quieres complementar con el método manual. Me preguntaba alguien que también fue estudiante mío, que hoy es colega: profe, ¿y eso lo vamos a hacer igual que como hacemos la lámina, el diferencial leucocitario? Sí, exactamente. Tomas tu contador y haces tu revisión por los bordes y en zigzag, o sea, de toda la lámina, y cuentas 100 glóbulos rojos. Allí vas a clasificar primero qué porcentaje hay de eumórficos, o sea, normales, y qué porcentaje de dismorfía. ¿Ok? Normalmente las patologías que cursan con lesión glomerular tienen más de un 20% de dismorfía, que puede llegar hasta un 8%. En cambio, las patologías urológicas que no afectan el glomérulo, o sea, son postglomerulares, tienen menos de 20% de dismorfía si no están asociadas a patología glomerular. O sea, si el paciente está claramente definido, si lo que tiene es urológico o lo que tiene es nefrológico, eso se va a perfectamente distinguir en la hematuria, en el caso de que la haya, si hay más de 20% de glóbulos rojos dismórficos o no. La dismorfía, mientras más formas encuentres, mayor especificidad hay con respecto a la lesión glomerular, que era lo que hablaba un poco allí. Entonces, por eso es que es importante. Y lo otro que es importante saber es que hay dismorfías,
son más específicas que otras. Es decir, hay dismorfías que se te van a generar porque la muestra la centrifugaste en tubo de vidrio, porque la muestra la centrifugaste a muy alta velocidad, porque la muestra la resuspendiste muy fuerte, como por ejemplo los glóbulos rojos poliarticulares, los glóbulos rojos que son de repente septados o los glóbulos, etcétera. Y también tiene que ver con las condiciones de la muestra, que una, bueno, depende del paciente y otras no. El pH y la osmolaridad, o sea, la densidad es clave, la hipertonicidad de la muestra o la tonicidad de la muestra. Porque las muestras que tienden a ser hipertónicas, el agua sale del glóbulo rojo hacia afuera y se vuelve estrellado. ¿Ok? O más especulado en alguno de los casos. Entonces el estrellado es menos específico que el especulado, por ejemplo. Y al contrario, cuando la orina está hipertónica, entra el agua al glóbulo rojo, el glóbulo rojo se vuelve gigante y se rompe, ¿ok? Y aparece el fantasma. Son menos específicos que el glóbulo rojo microcítico. El glóbulo rojo microcítico que, por ejemplo, se da en las orinas con hipercalciuria, es típico. Ese glóbulo rojo chiquitico, ahí hay calcio, lo más probable, en una mayor cantidad de la que se debe haber. Entonces, hay dismorfías más específicas que otras. Y aun cuando no sean específicas, el porcentaje, o sea, la mayor cantidad de dismorfía te da más especificidad a que el problema, el sangrado se está produciendo a nivel renal glomerular y no a otro nivel. ¿Por qué es importante? Porque las patologías glomerulares las ve el nefrólogo y utiliza inclusive otros análisis o otras cosas que no utiliza el urólogo, que es el que ve normalmente el sangrado postglomerular, que se afinca más o se apoya más en las técnicas de imagen y otro tipo de cosas. Y entonces hay que orientar lo más pronto posible al paciente para tratar de resolverle su problema con la mayor efectividad posible, o sea, la menor inversión de los recursos posibles, incluyendo el tiempo. Okay, la parte de, un poco redundando, ¿se reportan estromas? Se ha sustituido, sí, el término del estroma por el vacío. Ok. Por el vacío, que es cuando el glóbulo rojo pierde todo el contenido y queda en la membrana. Ajá. ¿Se reportan acúmulos leucocitarios? Sí, se pueden reportar acúmulos leucocitarios por el método automatizado, porque los hay in vivo. El problema está que cuando tú haces un método estandarizado y resuspendes adecuadamente bien la muestra, el acúmulo no existe. Entonces, si aplicas o implementas el método manual, no deberías tener acúmulo de nada. Tener acúmulo en un método manual es que no hubo una adecuada resuspensión de la muestra y hubo una velocidad de centrifugación y un tiempo de centrifugación mayor al que debía. Entonces, los elementos se concentraron allí. Entonces, si estás utilizando un método manual, no deberías tener acúmulo. Pero si estás utilizando un método automatizado donde la muestra nativa se aspira, Okay. Y no hay resuspensión de nada, aunque haya un líquido invisible y el citómetro trate de pasar los elementos uno por uno, si hay acúmulo, hay acúmulo. Hay otro término que no es el acúmulo, que es el fragmento, que aplica para el uroepitelio, que es cuando se te está desprendiendo el epitelio uroepitelial completamente porque hay algo que está lesionando el túbulo renal. Y es importante, desde el punto de vista clínico, significa cosas. Entonces, eso es otro tipo de informe o cosa que va dentro del resultado porque tiene interpretación. El fragmento uroepitelial es distinto al acúmulo. Ok. Perfecto. Muchachos, si ustedes no saben reportar después de esta clase. Exacto. O sea, creo que hemos abarcado todo. Sí. Estandarización. O sea, antes de todo, estandarización. Y ya después de la estandarización, cuando usted vaya a preguntar a la profesora, sabe decir, mire, profe, yo tengo aquí un tema, ya está estandarizado, o sea, de una vez, porque lo primero que te va a preguntar es cómo montaste esa orina. Entonces ya usted se salta ese paso. Sáltense el asunto ya y usted, listo. entonces le dice, no, mira, sí, ¿O mira, qué condiciones tiene la muestra, Gabriela? Porque lo que hablábamos al inicio, si es una muestra que tiene mucho tiempo en la intemperie, es una muestra que tardó mucho tiempo en llegar al laboratorio, claro, porque una estoy hablando de estandarización de Claro, ajá. Pero entonces esa muestra que tenía una hematura isomórfica por las mismas condiciones inadecuadas que le doy en el preanálisis, se me deforman los glóbulos rojos y le puedo reportar al paciente una dismorfía que el paciente no tiene. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con los requisitos iniciales con los que comenzamos hablando de la muestra, ¿sabes? Bien tratada, llevada a tiempo al laboratorio, procesada inmediatamente. El glóbulo rojo a la hora se va deformando. Entonces, tenemos que cumplir con esos requisitos preanalíticos para poder reportar la dismorfía. Un poco la conferencia que yo di
bioanálisis, en el congreso, el 7º congreso de la Escuela de Bioanálisis, hablaba el uranálisis en el diagnóstico etiológico y seguimiento o evaluación de la hematuria. Y el título se lo puse porque es que el papel del uranálisis es cumplir con los requisitos para que podamos reportar una dismorfía con la veracidad y la precisión que se quiere. Si no cumplimos requisitos de preanálisis y análisis, vamos a reportar glóbulos rojos dismórficos porque los tenemos ahí, pero tenemos que estar seguros que no se formaron en el proceso o porque la muestra no tenía la calidad propuesta. Entonces, ese es el papel nuestro realmente a la hora de conseguir glóbulos rojos y reportar esa dismorfía, que es lo que más a mí me preocupa. Un trabajo realmente minucioso el que hay que hacer, y el uranálisis tiene mucha más importancia de lo que se le dan, aunque sé que hay bastante, o sea, no lo dejan de lado, lo prometo que no. Me ha gustado, volviendo otra vez, y no es por picarle la torta a Celsi, picar la torta. Para los países no venezolanos, pero sí hispanohablantes, es que, ¿cómo se llama? Que le hago muchas porras a ella. Exacto. ¿Okay? Pero es admiración genuina. Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué me pasa con Celsi? Que uno madura. ¿Por qué? Y te voy a explicar. Te voy a escuchar. Es muy interesante. Es muy interesante. Yo se lo dije allá en su cara. Uno, por lo general, le comienzas teniendo como... O sea, cosita. Arrechera. O sea, uno le tiene como bronca. Rabiecita a ciertos profesores. Sobre todo cuando el profesor es muy incisivo, te exige mucho. A los profesores exigentes, en mi caso, yo agarraba y pegaba porque constantemente te daban así como en el ego y uno está perdido y uno quiere hacerlo bien y entonces, ¿sabes? Ella no daba vuelta para el fiado. Es una vaina increíble. Uno trataba de hacer una cosa ¿y por qué? No. Y la pregunta de ella en todas las prácticas era, ajá, ¿y por qué? Así como está sentada. O sea, tú no sabes la que a mí me daba. La pálida. Es que todos estamos así. Entonces, ajá, ¿y por qué? Y esa constante pregunta del por qué, que es realmente lo que es el bioanálisis, claro, uno lo entiende ya después que está graduado. Así es. Pero en ese momento no. Exacto. Éramos casi adolescentes. Sí. Entonces, déjalo ir. Uno está en ese mundo de, o sea, que uno está molesto con el planeta. Con el planeta, tal Además, cual. en ese momento estaba de moda los emo. Exacto, yo no era, no pertenecí, creo yo, a ese grupo. No sé, social, pero estaba de moda. Sí, estaba de moda. Entonces, claro, a mí me da demasiada bronca y me acuerdo que ella de verdad, con el amor que le tiene al uranálisis, comienza a reforzarle a uno cuál es la importancia de, ¿cómo se llama?, de que uno haga bien el examen. Sí, es súper importante. Entonces, cuando ya tú vienes de ser formado por, ¿cómo se llama?, por una persona que realmente le importa, que tú ves que le importa, que ama tú ves, realmente. O sea, ya uno haciendo. se lleva eso, ¿sabes?, entre pecho y espalda, pues. Entonces, uno trata de hacerlo siempre lo mejor posible. Y me pasó con ella que me dio una de las lecciones más duraderas durante toda mi carrera y que espero que dure un poco más esto de yo ser bioanalista, que es que si usted no sabe mucho, pero usted aplica la lógica, la cosa sale. Sí. Eso a ella me lo enseñó en una práctica que yo estaba así, ¿sabes? Cuando estás, que si pestañeas, te vas en llanto, no sé qué. Y ella dije, ¿pero por qué? Y yo no daba con la respuesta. Y ella me dice, pero aplica la lógica. Y me dio como ese chance de para ver si yo llegaba. De tú puedes, dale. Sí, exacto, porque ella sabía que yo iba a llegar. Ajá, lo que necesitaba era tiempo. Así es. Y ella me decía, usa la lógica. Y yo llegué y le di una respuesta, quizás no la mejor respuesta del mundo, pero sí una respuesta. Y no con la seguridad. Exacto. Sí, pero llegué. Okay. Y entonces ella me dice, tú no puedes saber mucho de algo. Y ahí es cuando voy a lo que ella decía de las ciencias básicas. Si uno, digamos, que tiene una ciencia básica bien sustentada, cuando ya tú llegas del primer semestre que ves esas ciencias básicas a los últimos semestres en donde estás aplicando las ciencias básicas, la clínica del paciente, la bioquímica que se da durante... Tú dices, coño, ya todo comienza a tener sentido. Y ya vas engranando. Yo digo que ni siquiera cuando uno es pasante, porque cuando uno es pasante todavía está como muy espectador, ¿no? Sí. O por lo menos mi pasantía fue así. Sí. Uno es muy espectador. Cuando a ti te sueltan solo en un laboratorio, ahí es cuando uno comienza que tú dices, ya. Empiezas con la lagrimita aquí. Empiezas con la lágrima aquí. Y uno porque la competencia de análisis, nosotros somos bioanalistas, o sea, analistas de la vida. La competencia de análisis no es algo que nadie nos regala. Y para mí el bioanalista es un resolvedor de problemas. ¿Y qué es resolver un problema? Es descomponer esa situación
en sus partes mínimas para reorganizarlas, reintegrarlas y conseguir la salida. Entonces, eso no nos lo regala nadie. Eso no nos lo regala nadie. Esa es una competencia que hay que desarrollar. Algunas personas la tienen más a flor de piel, de forma nata. Los varones lo tienen. Los varones son muchos. Yo el tiempo que tengo... Sabes que nuestra carrera, bueno, como lo conoce, siempre un porcentaje, ahorita no tanto, pero en la época mía, grabamos 25, 30, ahora no recuerdo, eran 5 varones y las demás éramos mujeres, ¿no? Nosotros fuimos 10 varones en la promoción de Exactamente. Sí, pero es que nosotros fuimos distintas. Claro, pero es que nosotros éramos un montón de gente. Sí, por eso éramos 40 graduando. Tú notas cómo en líneas generales siempre los varones se distinguen. Son más prácticos también. Se distinguen, sí, pero es porque ellos tienen esa competencia de la lógica mucho más. Entonces, el hemisferio está más desarrollado. Exactamente. De repente ellos no necesitan tanta disciplina, tanta perseverancia, tanta estructura, porque tienen la competencia natamente más desarrollada. En cambio, nosotras... No digo todas, porque hay siempre excepciones a la regla. Sí tenemos que hacer la estructura. Entonces, esa es una competencia que hay que desarrollar y que la tenemos, juro que desarrollar. Nadie nos la regala y nos va a costar. Nos va a costar la lagrimita aquí. Y bueno, eso es lo que uno busca. Y por eso es el porqué. Porque siempre el porqué por delante te obliga a pensar y a ser analítico. Y con el análisis viene la crítica y todo lo demás. ¿Y por qué es exigente? Tú lo acabas de decir. Porque tú sabes que tu estudiante puede dar. Cuando tú tiras la toalla, que es lo peor que le puede pasar a un profesor, entonces retírate. ¿Entiendes? No tires la toalla cuando, o mejor dicho, tú no tiras la toalla cuando tú sabes que hay madera y que hay potencial. Simplemente debes facilitar la herramienta para que la persona logre su propio objetivo. Y esa es la esencia de ser docente, que realmente eres un facilitador para que los demás tengan esa herramienta y esa misma oportunidad que gracias a Dios tú también tuviste. Y es la razón por la que, bueno, yo sigo siendo profesor de planta. La gente me pregunta, ¿te vas a jubilar? El vicerrector académico en estos días administrativos me preguntó, ¿sabes si que te vas a jubilar? No lo creo. Que me gusta todavía lo que hago. No lo creo. Sí, yo, bueno, uno no quiere pensar en eso, pero yo quisiera pensar que es probable que salga de la Universidad Central de Venezuela con los pies para adelante. Claro, no joven. No, ahorita no. A mi debido tiempo. Ahorita no. A mi debido tiempo. ¿Por qué? Porque yo creo que no hay cosa que a mí me produzca más satisfacción en la vida que gestar, parir y ver cómo mis hijos crecen y superan al maestro. Verla a ustedes haciendo esto, que ustedes no fueron formadas para esto, ustedes de repente todas estas competencias se las tuvieron que generar, pero que lo que están haciendo lo hacen con pasión, lo están tratando de hacer lo mejor posible. Siempre hay oportunidad de mejora, ¿por qué no? Pero es sobreponerse, es reinventarse, eso para mí en la vida no tiene precio. Y tú sentir con mucha humildad, porque realmente no es que lo sientes con mucha humildad, que de alguna forma tú pusiste allí un granito de arena. Yo creo que no hay algo que a mí en esta vida me dé más satisfacción. Por eso es que es poco probable que yo lo haga y lo deje de hacer en el pregrado, porque lo he hecho en el posgrado y cómo no, es una maravilla. O sea, yo fui la tutora de pregrado de Helen Rangel, que estuvo aquí, que la parí, que la he visto de chiquita y que es mi compañera de cátedra, pero que hoy en día somos amigas porque es eso. Al final terminamos siendo cómplices. Y trabajamos también fuera de la universidad con cosas que de alguna manera la gente dirá, pero ella trabaja por aquí, tú trabajas por allá. No somos competencia ni seremos nunca. Sí, no, al final uno se paga, al final es eso. Pero con ella yo, trabajé, pero es diferente. Porque ya ella estaba grande, ya ella es grande. Simplemente uno termina como... En cambio, en el pregrado es un trabajo de artesano, donde tú tienes más oportunidad de tomar a la persona, al individuo, al estudiante, con muchas ilusiones y sin vicios. Sí. Y eso es para mí lo que... Sí, tienes ahí un diamante en bruto. Una piedra en bruto. Sin embargo, en el año 2007 yo me di cuenta que tenía que salir, porque el trabajo que estaba haciendo dentro de la escuela yo sentía que se me diluía por la falta de estandarización que había. Claro. Entonces ahí empecé con las actividades de extensión.
es el otro capítulo que me encanta. Y que estoy terminando de cerrar con la parte de la asesoría, porque es lo mismo, es dar clase, pero fuera del salón de clase, pero a tus colegas, pero ya con otro nivel de confianza, con otra complicidad, con otro nivel de conversación, o sea, más el tú a tú, más una relación más pareja, una relación más pareja donde hay gente que tiene experiencia que yo no he tenido y donde siempre hay un aprendizaje bidireccional, pero aquí se hace más patente porque vienen de experiencias completamente distintas y también entonces confluyes en exactamente lo mismo. Y es en el proceso enseñanza-aprendizaje que es lo que definitivamente pues, a mí es lo que más me apasiona en la vida. Y por eso también he explorado el bioanálisis en todas sus... Creo que casi todas. Mira, yo he sido empleada de turno diurno, he sido empleada de laboratorio asistencial, he sido empleada de turno nocturno, he gerenciado mi laboratorio, he gerenciado el laboratorio de otro. He sido asesor, no solo de laboratorio, sino de casa. Y he sido docente, he sido investigador y me falta solo la línea veterinaria. Próximamente. Pero cuando digo que solo falta es que todos los días hay cosas nuevas en todo esto. En todo esto porque cada día uno es diferente, el otro también es diferente. La tecnología avanza a pasos agigantados y sencillamente agradezco a Dios ser generación X, que es la generación que más nos hemos tenido que sobreponer y sobreponer a todo. Para mí, las redes sociales en un momento de mi vida pudiera haber sido algo como que yo lo tenía como en un segundo plano, me parecía algo... Ajeno. Sí, ajeno y superfluo, en el que yo no me iba a meter porque yo iba al fondo. ¿Sabes? Como que cómo pasamos nosotros las asignaturas en la escuela todavía. A punta de lápiz y hoja examen. Y tú me vas a colocar ahí, ¿sabes? Si sabes o no. Yo no te voy a colocar nota apreciativa porque si tú vas bonita, no vas. Eso no existe. Que si tú llevas corbata, no. Eso no existe para nosotros. No. ¿Es sabes o no sabes? Entonces, cuando tú te manejas en esas aguas, todo lo demás, que es un poco este mundo, tú sientes que es como... Y hoy en día, no. Hoy en día lo veo completamente distinto. Lo veo que es tan importante todo lo que es la formación que se puede dar a través de canales como este, que son sumamente importantes, y para combatir un poco lo que sí es superfluo y toda la cantidad de cosas que hoy en día vemos, el intrusivo y todo lo demás, haciendo uso de las herramientas que la tecnología y, bueno, obviamente las redes sociales. Entonces, es evolucionar y es la reinvención para lo que, bueno, otros dijeron, no me prepararon para esto. No, yo creo que la escuela de bioanálisis me preparó a mí o nos prepara para todo. Y por eso bueno, muchachos, aquí. Yo creo que hasta aquí llevamos casi 3 horas hablando. De verdad se nos fue. Para la próxima sí tenemos que traer aquí como una cuestión, un snack. Exacto. Sí, me hace falta las galletitas, la verdad. Una galleta, una cosa para, ¿no? Y el agua. O sea, llegó un momento en el que yo creo que ya después de aquí Celsi se va a empipar todo el agua. Seguro. Sí, entonces, como no bebo agua yo. Exacto. Vamos a cerrar el capítulo de hoy. Sí, muchachos. Esto se va a dividir en 2, ¿ok? Sí. Para que entonces ustedes puedan escucharlo como Dios manda, aunque hay gente que se lanza, tengo amigas que se lanzan maratónicos. Bueno. Están limpiando la casa y mientras se están limpiando la casa, y yo, mira. Yo lo prefiero a que escuchen Olga Tañón. No, mentira, Olga Tañón. No, también está chévere. Puedes escucharlo ahí en el intermedio. La mitad. Pero bueno, aquí se despiden Pinky y Cerebro, como nos han dicho en YouTube. A mí me encantó. A mí me encantó también. Me encantó. No sé quién es quién, pero da igual. Exacto, yo puedo ser Pinky, a mí me gusta. Bueno, con cada capítulo tratamos de conquistar el mundo del bioanálisis. Un poquito. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuérdense, gracias muchachos. a la profesora Celsi. Muchas gracias a ustedes, más bien. Muchísimas gracias a la gente de Bioclon que patrocinó este capítulo. Así es. Y acuérdense de seguirnos por todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y todas las que salgan por ahí como Sangre, Sudor y Pipetas. Métanse en la página web www.sangresudoripipetas.com. Y esto también fue por mi podcast.live. Cualquier cosa se pueden meter por allí. Si quieren un podcast como este, pueden meterse por allá. Valga la segunda cuña. Chao. Bye.